Ok, entonces, ¿cuál es una causa para que tú seas aprendido por el demonio? Tus pecados. Si tú no conoces tus pecados, va a ser muy difícil que te arrepientas. Por eso Dios tuvo que establecer la ley, porque el hombre no se daba cuenta que era pecado y que no era pecado. Si no hubiera habido ley, nada hubiera sido pecado. ¿Sí? Entonces, si tú no conoces la palabra de Dios y vives como un impío, vas a pensar que todo es correcto y que todo es bueno. Pero cuando conoces la palabra de Dios y sabes que es la ley, entonces reconoces que es un pecado y entonces tienes que venir al arrepentimiento si quieres estar bien con Dios. Vamos a Proverbios 11:6. 11:6. La justicia de los rectos los librará, mas los pecadores serán atrapados en piedad. ¿Aquí qué se refiere a justicia de los rectos? ¿Qué será la justicia? El haber reconocido, dice, la justicia de los rectos los librará. ¿Qué se refiere a justicia? Dice ella, el haber reconocido. ¿Qué será? ¿Qué será la justicia de los rectos? La verdad, honorabilidad. La verdad, honorabilidad, ¿quién da más? Los que se esfuerzan. Los que se esfuerzan, ¿quién da más? ¿Lo que hacen qué? Amén, una mujer sabia. La justicia de los rectos es la obediencia a Dios. La obediencia es la que trae justicia, trae santidad. Entonces comienza, la justicia de los rectos es la obediencia, la santidad. ¿Ok? Bueno, entonces necesitamos verdaderamente entonces venir a arrepentimiento para podernos autoliberar. Vamos a Proverbios 28:13. 28:13. Si yo tapo mis pecados, verdaderamente querré arrepentirme. No va. El que cubre sus pecados, ¿qué está haciendo? El que está cubriendo sus pecados, ¿qué está haciendo? No, haciéndose tonto. Sí. Por eso la iglesia cristiana no tiene poder. Porque el hombre pecador piensa que ya ha sido lavado por la sangre de Jesús y piensa que como es carnal, está pecando y que sabe que Dios peca y Dios lo perdona. Pero no es así. Nosotros como hombres cristianos, para poder tener el poder de Dios, el poder del Espíritu Santo, necesitamos verdaderamente entender que somos carnales cuando estamos débiles, pero somos espirituales cuando estamos en Cristo. Y entonces necesitamos una vida en el Espíritu y dejamos de pecar. Ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. ¿Okay? Y si Cristo vive en mí, yo ya no quiero. Y entonces el poder y la autoridad de Cristo vienen fuerte y poderosamente sobre los hijos espirituales. Y entonces ellos son los que sanan, los que hacen milagros, los que hacen señales, prodigios, los que liberan. ¿Okay? Y hay una gran diferencia entre el hermano carnal y el hermano espiritual. ¿Ok? ¿Sí? ¿Quién habla? Andrés, Sí, perdón. un ejemplo de esto son dos que yo conozco que viven en un mundo libre y piensan que Dios les ha perdonado porque un día van a casarse. Equivocadamente, doctrina muy equivocada. Viven en fornicación aunque sean padres de familia. Mientras estamos en pecado, Dios no derrama de su Espíritu Santo con poder y fuego. Sí está el Espíritu Santo en ellos, pero no con poder y fuego. Eso dice la Escritura que es el Espíritu de arriba y las pies de la tierra. Piensan las cosas De lo trabajo. Las doctrinas satánicas establecidas en nuestro mundo. ¿Vale? Entonces vamos ahora. Vamos a Job
42:6. Job 42:6. ¿No leímos el 28:13? Ahí no leímos el 28:13 Proverbios. A ver, vamos a leerlo, por favor. Perdónenme. Sale, 28:13. Ahí. Bien, perdón. Échale ahí. El que cubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiese y aparta alcanzará misericordia. El que los confiese y se aparta alcanzará misericordia. ¿Ok? Es misericordia. Piedad, más. A ver, pastor. ¿Qué es misericordia? No va a ser resultado. No. ¿Tú tienes el don de misericordia? ¿Cómo? Misericordia, ¿qué es? Gracias a Dios. El amor de Dios, la gracia de Dios. Por eso cuando tú pecas o pecamos nosotros, siempre decimos, Señor, ten misericordia de mí, que tu gracia y tu amor me protejan, que no actúes justamente porque moriría. Por favor, actúa con misericordia. Mejor son tus misericordias, Dios Padre Celestial, que la misericordia del hombre. No permitas que caiga en las manos del hombre, sino que mejor caiga en tu misericordia. ¿Ok? Amor y gracia. ¿Ok? Hacer que Dios comparta tu pecado con quien dice. Que a través de la intercesión de Jesucristo, el pago del pecado sea muy poco. ¿Qué pasa con las mujeres que tienen el don de misericordia? Cuando abrazan a alguien, es tanta la carga de esa persona que se siente tan mal, que cuando la abrazan, comparten el dolor entre ellas y entonces la carga es más ligera. Ese es el amor y la misericordia. Estás compartiendo una carga y entonces se hace más ligera la carga o el castigo, porque ya es compartido. ¿Sí? Por eso mi consejo a vos que dicen que son cristianos y viven en un conflicto es hasta que se casen no deben de vivir. Hasta que se casen, deben de vivir como solteros, como en su casa. Cuando tengan hijos. Y ya no volverán con hijos. Pero mejor que se casen. ¿Vale? Y más si tienen familia. Bueno, seguimos. Entonces, Job 42:6. Más, Pepe. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento del polvo y ceniza. ¿Cuál habrá sido el pecado de Job? ¿Cuál fue el pecado de Job? Si dice Dios que era un hombre temeroso de Dios y justo, entonces ¿cuál fue el pecado? ¿Por qué le duró tanto tiempo el ataque satánico sobre su cuerpo? Ese fue el pecado, precisamente saber que él era justo, que él lo hacía todo bien. Entonces, pues ya ven. ¿Y entonces en qué tipo de pecado es tipificado eso? Él tenía mucho miedo, por eso estaba ofreciendo sacrificios. Claro, podría ser un inicio, pero estabas ofreciendo los sacrificios por sus hijos, no por él. Y el castigo fue sobre él. La prueba fue sobre él. No, Pero ¿por qué duró tanto tiempo? Si nada más era una prueba. Porque no pedía perdón, Porque no pedía perdón. porque él sabía que no había hecho nada. Para que viera que era un hombre No. Porque no renegaba. ¿Por qué no? ¿Por qué? Porque no pedía perdón a Dios, él sabía que no había hecho nada. Más o menos por ahí. ¿De qué pedía? Entonces, ¿qué tipo de pecado era? Dice Luis, orgullo. ¿Era más? ¿Cuál? No renegaba y entonces. No renegaba. Señala comentándolo. No renegaba. ¿Quién da más? Confiaba en su propia justicia. Él confiaba en su propia justicia. Era equivalente al pecado de soberbia.
de que su justicia era más recta, y por eso lo retaba en juicio, para irse a juicio y ver quién era el que tenía la razón. Según él, para demostrar que él la tenía. Según él, para Por demostrar. eso Dios, cuando le demostró su inmenso poder y su inmenso fuerza, se lo regó y dijo, ahora me aborrezco. Por eso está diciendo este versículo: Señor, de oídas te conocía, mas ahora te veo. ¿Qué decías? Mas ahora mis ojos te ven. Él dice, esto es tremendo, por ejemplo, regularmente cuando evangelizamos desde el punto de vista del pecado, enfermedad, es decir, arrepiéntete, Dios te va a sanar, arrepiéntete, Dios te va a salvar. Pero cuando te encuentras con una persona que tiene dinero, una persona que te dice malas palabras, cuando una persona tiene su vida solucionada, lo que tenemos que hacer es que él entienda la justicia de Dios. ¿Sí? Por eso dice, no hablaba lo que no entendía. Yo hablaba lo que yo no entendía, o sea, soberbia. ¿Cuántas veces tú no hablas pensando que tienes la razón y piensas que los demás están equivocados? Soberbia. Porque regularmente lo que nos lleva a Dios no es la justicia de Dios, sino la necesidad, enfermedad, falta de dinero, problemas, y por medio de eso Dios permite que entendamos. Así es. Vamos al versículo 10 de ese mismo capítulo. ¿Y luego qué dice? Cuando Job reconoció que él estaba mal, entonces Jehová actuó. Pero mientras no actuaba Dios, porque estaba viendo que muy dentro, en el fondo de su corazón, había un pecado de soberbia. Por eso Dios siempre va a actuar cara a cara contra ti y te va a poner en contra de tu pecado, te va a poner en tu cara el pecado para que te des cuenta que estás pecando, porque mucha gente no reconoce sus pecados, ni siquiera los ven, están cegados por el pecado, ni siquiera ven que están mal. Entonces Dios se para de frente ante ti, te confronta con tu pecado y entonces actúas para bien o actúas para perdición. Y entonces, ¿qué hizo Job? Actuó para bien, se arrepintió de su soberbia y entonces Dios lo libró. ¿Quién sigue? ¿Sigue tú, José? ¿Quién dice ahí? Por el medio 10, ¿Sí? dice, y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Ok, entonces si esperas que Dios te bendiga, primero reconoce tus pecados delante de Él, arrepiéntete y busca su perdón. ¿Y Dios qué va a hacer? Va a aumentar el doble todas las cosas que habías tenido. Dios permite que Satanás te robe todo lo que tienes porque te pones en pecado. Pero también Dios permite que cuando te arrepientes y vienes a Él, Dios va a multiplicar todo lo que Satanás te ha robado. ¿Qué te conviene más? ¿Seguirla jugándole al vivo o venir a los brazos de Dios? Venir a los brazos de Dios. ¿Sale? Entonces busquen rápidamente arrepentirse, busquen del Señor y entonces todo les va a ser restaurado y además van a tener una ganancia al doble. Y eso es mínimo. Porque hay otras veces que dice Dios que te devolverá 7 veces más lo robado. Y en otras dice que el botín grande recibirás. Entonces busquen la bendición. ¿Okay? Y otras dice, las riquezas de los impíos vendrán a tus manos. No habla de poco, habla de mucho. Entonces busquemos al Señor. Vamos a ver Hechos 8, 22 y 23. Hechos 22 y 23. Hechos 22, versículo 23. No, 8, versículo 22 y 23. Vas a ver.
si quizás sea perdonado el vencimiento de tu corazón, porque en él de amargura, impresión de maldad, él está. ¿Cuál era el pecado de este Simón, el mago? ¿Cuál era su pecado? El amor al dinero. ¿Quién más? Quería ser como tener poder. Tenía el poder de los discípulos. Comprar y poder. Entonces ahí está el pecado. Quería comprar el poder del Espíritu Santo. ¿Cuántas de las veces tú dices, Señor, yo quiero tener el don de fulanito, ¿por qué a mí no me lo das y a él sí? Eso equivale a ponerle precio al Espíritu Santo. Y más porque estás pidiendo las señales y los prodigios que están actuando en ese varón o en esa mujer. Aquí lo que tienes que hacer es, Señor, si es tu voluntad y yo te he de servir en este ministerio, úngeme con tu poder. Pero no pidas lo que el otro tiene, porque Dios te va a dar cosas más grandes y abundantes si las sabes pedir y las pides bien. ¿Ok? Porque eso se llama ¿qué? Soberbia. No, envidia. ¿Qué dijo envidia? Envidia. O también espíritu de codicia, anhelar lo que es de otros, lo que le pertenece a otros. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, mucho cuidado con cómo pides. Enséñate a pedir bien. Si te gusta el don que tiene un varón o una mujer y ver las acciones que tienen o el poder que tienen, pídele correctamente a Dios. Señor, me gustaría servirte como ese varón te sirve o como esa mujer te sirve. Si crees que soy apropiado para tu servicio en esa área, dámelo, Señor. Y si no, dame cualquier otro don que tú quieras, pero lo que quiero es servirte. ¿Amén? ¿Sí? Ahí lo que hay que entender es que con el propósito viene la opción. Así es, también tienes que aprender tu propósito. Dios no te da un fin, sino tienes un propósito. Entonces, para el propósito de Moisés no se tenía una vara, Josué tenía una lanza. Entonces, porque le dijo a todo lo que hagas con esa vara va a ser prodigios, milagros, prodigios, señales. Y Josué los conquistado. Entonces, a veces anhelamos la vara de Moisés cuando Dios nos ha dado una lanza. Entonces, con el propósito viene la opción. Entonces, yo no puedo anhelar, yo estaría pidiendo mal. Yo estaría pidiendo una opción, pero no está dentro de mis propósitos. Entonces, según el propósito que Dios te dé, viene la opción. Y por otro lado, dice anhelar los dones. ¿Para qué? Para que te desempeñes, ¿no? Entonces, sí los puedes anhelar y los debes de pedir, pero no debe haber propósito, sino lo demás no viene. ¿Para qué quiero algo? Ahora, ¿para qué quiero algo? Y verdaderamente lo usaré. Porque por decir, la unción del Espíritu Santo, si la vemos al libro de los Hechos, eran llenos del Espíritu Santo y predicaban. Hoy día, en la mayoría de las congregaciones tienen el Espíritu, yo lo voy a decir con todo respeto, para temblar y caerse. Pero cada vez que el libro de los Hechos, o sea, para sentir bonito, pero cada vez en el libro de los Hechos, cuando eran llenos del Espíritu Santo, era porque salían a predicar. Hoy día, yo cuestiono a la Por eso voy a predicar mañana, ¿eh? ¿Para qué quieres al Espíritu Santo? El don del Espíritu Santo no es para que te caigas, No es para que es tiembles. para que sientas bonito y que tiembles. O sea, para que El don del Espíritu Santo es para que tengas poder y fuego. ¿Eh? Me ganaste lo de eso, ¿eh? Mañana no vas a estar aquí. Amén. Entonces, lo que quieras, lo que anheles, pídeselo a Dios de una manera correcta, no envidiando y no codiciando lo que no te pertenece. Hace muchos años tuve un pastor en los Estados Unidos que predicaba en una iglesia grande en la ciudad que tiene muchos predicadores famosos que tienen por eso la iglesia es mucho más grande que la iglesia de él. Pero nos dijo, yo tengo más milagros que esta otra pastor. Y yo conozco predicadores famosos
entendieron? Porque no es con sabiduría de palabras, sino con poder de Dios. Oye, estás diciendo lo que voy a predicar mañana, espérate. No es con sabiduría humana, sino con la sabiduría divina de Dios, por la cual se establece el poder del Espíritu Santo. No con persuasión humana, sino con poder y milagros, que así debe de ser el pueblo de Dios, con poder y milagros, ¿ok? No, pues ya, mejor ya vamos, porque si no ya van a saber lo que voy a predicar mañana. Segundo punto, vamos al segundo, por medio de la obediencia. Fíjense bien, ¿cómo les estoy diciendo estos puntos para autoliderarse? Primero es lanzar al diablo, al pecado que no siga actuando en tu vida. Segundo viene el arrepentimiento. Y ahorita estoy entrando al tercer punto, que es obediencia. Todavía no pedimos perdón. Todavía no pedimos perdón. ¿Ok? Entonces viene la obediencia. Hacerle caso a la palabra de Dios. Alejarnos de todo aquello que es pecado. Y entonces le vamos a ir quitando autoridad a los demonios. Les vamos a ir quitando fuerza a los demonios